Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Con la ley denominada la justicia laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, la relación entre el empleador y el empleado tiene nuevas reglas. Otro de los temas que se añadieron es la jubilación para las amas de casa. Tenemos un reportaje. En 69 artículos, la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar busca, según el gobierno, proteger al trabajador e incluir a las amas de casa en la seguridad social. La propuesta desde el inicio levantó polémica. Durante el periodo de socialización y análisis, tanto empresarios como trabajadores aseguraron que sus sugerencias no fueron incluidas. El rechazo aumentó una vez que el texto fue aprobado y publicado para su entrada en vigencia. Entre los cambios que establece la ley están: el artículo 35 señala, se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de gestación o maternidad. Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a dirigentes sindicales. El experto en temas laborables, Pedro Cruz, opina al respecto. Hay algo adicional, que el afectado puede acudir ante un juez y un trámite sumarísimo, el juez tiene que resolver si lo reintegra o no, y con pago de indemnizaciones o no. Del lado empresarial, la visión es otra. Francisco Alarcón es el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Es decir, obligarlo a usted que tenga en su empresa una persona que usted no quiere tener en su empresa. No importa cuánto usted le quiera pagar para arreglar el asunto, lo consideramos sumamente nocivo para el clima laboral. La ley incluye además una pensión jubilar para las amas de casa, un beneficio que solo podrá ser efectivo luego de 20 años de aportación. Se estima que cerca de 500.000 mujeres que reciben el bono de desarrollo humano aplicarían. Pero la ley es clara, la afiliación no contempla el acceso a la salud en los hospitales del Seguro Social. Por ello, con razón se ha señalado que se está generando un beneficio para después de por lo menos 20 años y se afirma que el tema de la salud tendrá que ser atendido por las unidades de salud del ministerio correspondiente y no por la seguridad social. La Ley de Justicia Laboral elimina el aporte del 40% que el Estado daba para el pago de las pensiones jubilares. Para este catedrático, la decisión, más allá de técnica o no, se tomó por la coyuntura económica del país. Es una manera de evadir una responsabilidad. Si hoy hay una crisis económica, tiene que solucionarse con medidas de corto plazo coyunturales para la crisis, como reducir el gasto público. Por ahora se espera la conformación del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, un órgano tripartito de carácter consultivo y técnico que se encargará del diálogo social sobre las políticas de trabajo. Mientras esto ocurre, los grupos a favor y en contra de la nueva ley se alistan para las marchas de este 1 de mayo, día en que nuevamente se medirán fuerzas. Joana Ramos, 24 horas. Hubiésemos querido a los 3 asambleístas completos tenerlo aquí, alguien de Madera de Guerrero, otra persona de Creo y otra persona de Alianza País. Este último gentilmente se excusó y va a estar con nosotros en los próximos días. Así que empezamos a analizar este tema de la Ley de Justicia Laboral con la asambleísta Cintia Viteri, a quien le damos la bienvenida a los desayunos. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El último lunes se publicó la ley, por lo tanto ya es obligatorio de efecto inmediato, o la ley contiene alguna cláusula que diga... Bueno, es de efecto inmediato. Empezó a regir desde el momento de su publicación en el registro oficial, al punto que el presidente dijo ya basta de lloriqueos y la aprobó en 2 días. También se refirió a los jubilados por atacar a la oposición como hueso, en su afán de tratar de convencer que eliminar una norma que obligaba al Estado a pagar el 40%, por mucho antes, esa norma como tal existía mucho antes de que él naciera siquiera, porque la obligatoriedad ya estaba. Y tratar de justificar que esto no va a pasar nada con los jubilados, claro, con los jubilados de ahora. No dice qué va a pasar con los jubilados luego, o se contradicen en gran parte. El presidente un sábado dijo que el sistema de pensiones no iba a tener problema en 35 años. El siguiente sábado ya cambió.
dijo que eran 23 años, pero el señor Ramiro González, que estuvo ahí adentro, dijo que eran 12 años. Y claro, él fue descalificado. Pero el señor Fernando Cordero, que sigue en el gobierno y que también fue representante del presidente en el IES, dijo 13 años. En un reportaje hace poco en un medio de comunicación. Sí, preocupa mucho el tema. Nuestro invitado de ayer, abogado, profesor de la universidad en esta materia, sí, coincidió con algunas voces diciendo que este artículo, la promulgación de esta ley en la que deroga de manera tajante esta obligación directa del 40%, no había sido una buena decisión y que él cree que se debe al tema económico. Pero está hecho. Ya no hay más posibilidad de discutir, es una ley a la que todos tenemos que obedecer, entre comillas, cuyos efectos se sentirán en lo posterior. Sí, así dicen unos, pero ahorita, los jubilados de ahora, Cintia, ¿hay algún peligro actual que ellos dejen de recibir sus pensiones? ¿Y qué incremento? Dos en relación a los jubilados. ¿Y qué incremento van a tener estos jubilados para tratar el tema ya en lo presente? Mira, a los jubilados actuales, la ley les decía que cada año se les subía hasta el 16% en sus pensiones jubilares, hasta el 16%. Y le subían la mayor cantidad a los que menos ganaban y la menor cantidad a los que más ganaban. ¿Qué dice la ley ahora? Ya no les van a subir hasta el 16%, sino hasta alrededor de un 3 o 4% porque lo indexaron a la inflación. Y esto también es una medida injusta, porque si antes se les subía más a los que menos tenían, ahora se les va a subir porcentualmente de manera igual, pero en la práctica, en el efectivo, los que menos ganan, los que menos recibirán menos. Por ejemplo, un jubilado que reciba $300 al mes, el aumento será anual de $9 aproximadamente. Y el que reciba 1.000, su aumento será de $30. Además de haber echado para atrás, porque esta norma la hicieron ellos, ya se vuelve algo inequitativa y la brecha entre los que menos reciben y los que más reciben va a ser más amplia. Eso uno. Y segundo, el presidente de la República señaló, y lo ha dicho en varias ocasiones, que no pagará un centavo más por el rubro de salud, de la deuda anterior. De la deuda que tiene con salud a los jubilados y a los enfermos con pacientes catastróficas, llámese madres que tienen hijos con cáncer, por ejemplo. Ni un centavo más y que se vayan a atender a los hospitales públicos. Eso es otro golpe a los jubilados, es otro golpe a las madres afiliadas que tienen hijos con enfermedades graves. ¿Por qué después de haber pagado los jubilados todo el tiempo, toda su vida, tienen que ir a hacerse atender a otro lado y no en el Seguro Social? Igual a las afiliadas con hijos graves. Quedémonos en el tema de las jubilaciones porque me interesa también tratar con usted las amas de casa. Este 40% destinado como aporte de jubilación, sí, ya no existe más. Se sustituye por la buena voluntad que el Estado ecuatoriano pueda tener. Uno, primero hay que esperar que el Estado crea que el IES necesita. Y dos, efectivamente, ¿qué significa? Pues necesitar, puede ser que es tan amplio, ¿no? Esta posibilidad que... Y hay un tercer punto ahí, María Josefa. En el momento que el sistema de pensiones necesite que el Estado le cubra sus pensiones es porque se agotó el fondo previsional, se agotó. Y de ahí no solo adelante, para un presente, sino para un inmediato. El Estado tendrá que pagar año a año las pensiones. De eso no dicen absolutamente nada. Significa que habrá quebrado el sistema previsional. Pero no se toca y sigue vigente el aporte o la obligación directa del Estado ecuatoriano al aporte de jubilaciones, pero para la policía y las Fuerzas Armadas no en un 40%, sino en un 60%. Y así lo señalé inclusive en el Pleno. ¿Cómo así la misma colaboración que hace el Estado para la policía y para las Fuerzas Armadas, ya no en un 40%, sino en un 60%, no la tocan? Yo les hacía notar, es que ellos están armados y la población civil desarmada, enferma y anciana. Las razones que se han dado mucho es que ellos necesitan, un momentito, pero si la norma dice que garantizarán no solo el 40%, sino hasta el 100%, no es que así dicen, ellos lo dicen, porque la norma no dice cifras. En las redes sociales también dicen, sí, dice 60, 80, 100. No dice eso la norma, dice garantizará. Ellos dicen, pero si puede ser hasta el 100. Si es tan segura la norma, ¿por qué no le pone la misma norma a la policía? No solo el 60, sino hasta el 100. Claro, cuando necesite la policía. Sí, cuando necesite, hasta el 100. Lo que pasa es que todavía no se olvidan de la última norma que en contra de la fuerza pública hicieron y que desembocó en una tragedia que fue el 30S. Ojo, los jubilados no tienen cómo
protestar. Ya les dijeron, basta de lloriqueos, son el hueso, y en 2 días le aprobaron la ley. ¿Por qué? Porque es un sector que además de estar debilitado y vulnerable, están peleando, María Josefa, y ellos están conscientes, no por sus pensiones, ellos lo han dicho, por las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos. Uno de los aspectos que el bloque oficialista, que la gente de Alianza País cree que es muy positivo en esta ley, es el derecho que van a adquirir a partir de ahora las amas de casa. Y de lo que dice la ley, las amas de casa, si no me equivoco, van a tener, sí, van a recibir una pensión jubilar, pero después de 20 años. Mientras tanto, no pueden acceder a ningún servicio de salud. No solo 20 años, María Josefa, 20 años si cumplen 65. Pero si una ama de casa tiene 20 años ahora y empieza a aportar, tendrá que esperar 45 años de aportaciones, año a año. O sea, son los dos elementos, dos juntos. Exactamente. Y durante esos 40, 45, 30 años de aporte, el ama de casa no tiene derecho a hacerse atender en ningún hospital, su salud del IES, me refiero, ni tiene derecho a crédito, ni maternidad, ni hacer atender a sus hijos. ¿Cómo así si la Constitución no habla de prestaciones a medias? Habla de las prestaciones que brinda la Seguridad Social, por un lado. ¿Y cómo así si el diputado, el asambleísta Cayambe, ha dicho en reiteradas ocasiones que el aporte que sale de los bolsillos de los familiares del ama de casa va a reportar o va a significar cerca de 6.000 millones de dólares para el Seguro Social? Es decir, que ellas aportan 6.000 millones y nadie les puede atender en materia de salud, ni a sus hijos como los atienden los demás, ni pueden ser sujetas de crédito, solo pagar, y si sobreviven a la exclusión, entonces tendrán la jubilación. Y justamente un sector, María Josefa, que trabaja 7 días a la semana, que no tiene horario y que está sujeta a accidentes en la cocina mucho más que cualquier otra persona, manos quemadas, etcétera. Esa justificación la han dado diciendo, es que ellos no tienen patrono, pero el Seguro Social Campesino tampoco. Y con $2, es un régimen especial y todo, tiene acceso él y todos sus hijos. Que no se han hecho estudios, dicen, para atender la salud, pero incorporaron a todos los hijos menores de 18 años sin estudios también. No hay justificación para que las amas de casa, pagando 6.000 millones de dólares, sean excluidas de todas las demás prestaciones. En las discusiones que se dan adentro de la Asamblea, y tal vez no en los espacios oficiales, como los plenos o las mesas o las comisiones especializadas, tal vez incluso en los corredores, conversando un poco más distendido los asambleístas, ¿cuál es la opinión de la mayoría? ¿En qué coinciden sobre la razón por la cual han hecho esta ley? Bueno, ellos no admiten lo que es obvio ante la opinión pública: recursos. Están tan ávidos de dinero porque no supieron manejar la abundancia y ahora quieren manejar con el dinero de otros la escasez, que atacaron uno de los sectores más débiles de la población, los jubilados, el sector más vulnerable, sumándole a los niños que tiene la sociedad. Eso no lo admiten públicamente y se ponen a decir, sí, es que en el gobierno de no sé quién quisieron privatizar, hasta confunden los gobiernos, en el 95 dicen, el gobierno de Sixto, dicen, ustedes, un momentito, el gobierno de Sixto no era nuestro, pues cuando hicieron la consulta, y felizmente consultaron, quisieron, ellos lo hicieron directamente. Pensemos entonces que es un tema de crisis, necesitan dinero, necesitan recortar gastos. Y se justifican de cualquier forma. En fin, se justifican de cualquier forma. Pero una de las cosas que también llama la atención es que aquí, en este espacio y en algunos otros, tanto el presidente como algunos oficialistas dicen que la deuda no existe, que pues es una ficción contable, que todo lo que aparece como que conclusión de los informes pues están ajenos a la verdad. Informes hechos por el Contralor, por Ramiro González, por delegados del Ministerio de Finanzas, por el Ministro de Finanzas. Es decir, el 100% de esta gente que durante los últimos 8 años ha firmado cosas, hoy esas cosas ya no existen. Pregunto, ¿qué acción puede tomar la Asamblea para voltearse y decir, oye, ve, 8 años me has pasado diciendo que debo y ahora resulta que es ficticia? Has cometido un grave error. ¿Por qué no se le abre un juicio político a esas personas o se los demanda de alguna manera? Porque si la deuda es ficticia,
Su firma, ha mentido un poco de gente de este gobierno. Claro que sí, María Josefa. Otra cosa, si la deuda fue ficticia o es una ficción contable, porque no se sabe qué es lo inconstitucional o la ficción contable. Una deuda es la que por inversión tienen 8.000 millones de dólares en bonos. Otra deuda es la que por salud está obligada al Estado a pagarle a los jubilados, que son 1.875, reconocidos con la firma. Hablo de la obligación de ministros que siguen en funciones en este momento, y como testigo de honor Ramiro González, diciendo sí, se les debe, hay que ver cuánto se les reconocemos que se les debe en razón de salud. Y de repente el presidente de la República dice, uy, no sabía, nos cogieron en curva, yo no sabía que había que pagar. ¿Cómo? Su ministro actual, al que le debe pedir los documentos, firmó, y su firma también es ficticia. En este mismo año, el IES le envió una comunicación al ministro de Finanzas diciéndole, señores, son 1.875 que en materia de salud deben pagar. ¿Y qué contestó el presidente? No pago, como si fuera su tarjeta de crédito, y que se vayan a atender a los hospitales públicos. Un momentito, los afiliados tienen el derecho a hacerse atender en los sitios de trabajo, en los sitios que tiene la red del Seguro Social. No pueden de repente a las enfermedades, a las madres que tienen hijos muy graves o a las afiliadas que padecen enfermedades absolutamente graves, denominadas catastróficas, decirles que ya no las puede atender el seguro y que se vayan a otro lado. Y finalmente, María Josefa, la otra excusa ante la cual se esconden para haber cometido esta arbitrariedad e inconstitucionalidad, que no hemos tocado el tema de las utilidades de los trabajadores. Pero otra excusa es que es el único gobierno que pagó la deuda. ¿Cuánto pagó? A un dólar de 25.000, alrededor de $900. Claro, y el resto y solo este año le quita 1.100 en materia del 40% y 1.000 millones anuales, y 1.875 por materia de salud. O sea, te pago 900 y te quito alrededor de 3.000. Se me acaba el tiempo, sí. Y sobre todo lo que a mí realmente me sigue preocupando, y estoy segura, la gente que nos acompaña le sigue preocupando, es cómo es posible. Ayer tuvimos, por ejemplo, a César Monge aquí, que está demandado, sentenciado porque dice que ha mentido, y hasta 2 años de cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que una inmensa cantidad de funcionarios le han mentido al presidente Correa? Y tienen que ir a la Asamblea Nacional. País que el Seguro Social tiene una deuda. Ahora resulta que esa deuda no existe. Entonces, que no exista una acción que defienda el honor de la palabra del Ejecutivo. Aunque la acción se estrelle contra el bloque protector de Alianza País, hay que tomarla. Hay que pedirle explicaciones al ministro Rivera, hay que pedirle explicaciones al superintendente de bancos, y al Contralor al Contralor, que mermando el patrimonio del Seguro Social no ha dicho nada. Se me acabó, Cintia, el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de este tema, porque ahora queremos saber, como empleador, como patrono, cuáles son los caminos a seguir. Este tema de los contratos, la ineficacia, esa es una palabra interesante, es ineficaz el despido a una mujer embarazada o a alguien que pertenezca a un sindicato. Le contamos qué significa. Quédese con nosotros.